Mi nombre es Sharon Bernabé, biografía de Tales de Mileto. Nació en la actual Turquía en el año 624 a.C. Fue el primer filósofo y matemático, iniciador de las escuelas filosóficas de la vieja Grecia. De la vida de Tales de Mileto hay anécdotas dispersas, de imposible verificación. En su adolescencia estuvo en Egipto y allí aprendió geometría de los sacerdotes Menfi. Calculó la elevación de las pirámides. Fue el primero en decir que la Tierra flota sobre el agua. Murió en el año 546 a.C. Mi nombre es Fernanda Basurto y les voy a hablar sobre las aportaciones de Tales Mileto. Son innumerables las aportaciones de Tales Mileto. Entre ellas está el agua en correspondencia con lo divino. Este filósofo identificó con el agua el principio del orden divino, capaz de cambiar de estado y conseguir el vida. Geometría. Sus más importantes aportaciones se centran en los fundamentos de la geometría. Por esta razón es catalogado como uno de los más grandes matemáticos de su época. Tercero, la física, acostumbrada a establecer hipótesis y medir todo lo que se encontraba a su alrededor. Un ejemplo de su trabajo fue el cálculo del tamaño de las pirámides de Egipto. Pitágoras, un filósofo matemático griego. Este personaje es muy reconocido a nivel mundial. Pitágoras vivió en los años 495 y 580 a.C. Durante su infancia vivió en diferentes lugares, ya que su padre era mercader. Pitágoras dio mucho conocimiento en las ramas que es la filosofía, la religión, la música y la matemática. Durante sus viajes por Egipto y Babilonia fundó una escuela pitagórica secreta, donde alcanzó un éxito muy notable. Soy Brigitte Yarixa Briones Miñán y les voy a hablar acerca de los aportes del filósofo Pitágoras. Como primer aporte tenemos las tablas de multiplicar, que están basadas en filas y columnas. Por una parte se ubican el multiplicando y por otra parte los multiplicadores, obteniendo así el resultado de la multiplicación. Como segundo aporte tenemos la existencia de los números racionales. Son números que poseen una peculiar característica, todos ellos son una fracción. Como por ejemplo tenemos un octavo que es equivalente a 0,125. Como tercera aportación tenemos el teorema de Pitágoras, que se basa en encontrar la medida del tercer ángulo de un triángulo rectángulo. Y por último tenemos la aportación cuarta, intervalos entre las notas musicales. Como se sabe, toda distancia que se encuentra en los sonidos armónicos puede ser representada a través de los números enteros. Y Pitágoras creó un teorema matemático para la música, ya que creó un instrumento llamado monocordio. Mi nombre es Kerly Valla, mi tema a tratar es la biografía de Sócrates. Solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C., filósofo griego, fue hijo de una comadrona llamada Fainerete y de un escultor Sofronisco. Aunque no dejó escritos, son escasos los que se le pueden atribuir con seguridad. Sócrates fue una figura destacada en el pensamiento antiguo y al punto de ser considerado filósofo prosocrático antes que contrariamente a los grandes corrientes anteriores. Su pensamiento se centra en el hombre, especialmente en la ética, y su pensamiento gira en torno a los dos grandes pilares registrados en la historia de la filosofía occidental. Platón, quien fue su alumno directo, Aristóteles, a su vez de Platón, los tres pilares de la antigua Grecia. Sócrates murió el 15 de febrero del año 399 a.C. Soy María Augusta Yerbe y les voy a hablar acerca de los aportes de Sócrates que hizo a la filosofía. Se trata del método socrático o conocido como mayéutica, que era el arte de dar a luz a las ideas. Tenía la finalidad de llevar al otro a través del diálogo a respuestas contradictorias. Este método tiene dos pasos. Paso 1. La ironía. Consistía en fingir ignorancia acerca de un tema. Paso 2. La refutación.
Consistía en la demostración a través del diálogo en la existencia de contradicciones en el propio pensamiento. Su objetivo es anular las ideas. Soy Diana Briones Rivera y les voy a hablar sobre la biografía de Platón. Platón nació en Atenas en el año 428-427 a.C. Creció en el seno de una influyente familia aristocrática. Fue uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental. Fue uno de los alumnos de Teodoro de Cirene y Hermógenes, pero se destacó por el seguimiento de Sócrates, a quien tomó como único maestro hasta el día de su muerte. Fue el fundador de la Academia de Atenas, una escuela dedicada al desarrollo del conocimiento que se dedicó a la filosofía, las retóricas, las matemáticas, la astronomía y la medicina. La academia llegó a funcionar por 9 siglos y tras una vida consagrada a la educación, Platón murió con apenas 80 años de edad. Hablemos de los aportes hechos por Platón. La teoría de las ideas, también llamada teoría de las formas, es uno de los aportes más importantes hechos por Platón. Es una distinción marcada entre lo percibido a través de los sentidos. La alegoría de las cavernas. Según Platón, los habitantes que estaban en esa cueva eran encadenados desde su nacimiento. Solo podían ver sombras reflejadas desde una fogata. Estas sombras eran producidas por unos hombres que circulaban portando diferentes objetos. Los prisioneros, sin saber de dónde provenían esas sombras, creían que eran la realidad de todas las cosas. El dualismo platónico es una forma de pensar el conjunto cuerpo y alma por separados, entre lo perfecto y lo imperfecto. El método dialéctico, método en el cual se trataba de llegar a una conclusión verdadera o a una solución de un problema filosófico. Soy Frei Zambrano, les voy a hablar sobre la biografía de Aristóteles. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico, nacido en la ciudad de Estagira en el año 384 en el norte de la antigua Grecia. Es conocido junto a Platón el padre de la filosofía, al ser la primera persona en hacer una clasificación sobre los seres vivos. En el año 322 murió por la causa de una dolencia en el estómago. Aportaciones de Aristóteles. Una de las grandes aportaciones fue la lógica. Aristóteles plantea que la mente solo es capaz de reproducir la realidad tal y como es. Por lo tanto, está diseñada para elaborar conceptos y estudiarlos de acuerdo a su naturaleza. La analogía política. Aristóteles estudió y fomentó ampliamente la necesidad de un gobernante para la existencia exitosa de una ciudad o estado. Los hallazgos en la medicina. Los aportes que hizo Aristóteles a la biología no se agotan aquí. Él llegó a la conclusión de que el corazón fue el primer órgano en desarrollarse. Importancia de la observación en la ciencia. Determinó que la ciencia es un saber demostrativo. La observación es el paso primordial para la recopilación y la clasificación de datos, para descubrir la verdad.